Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor les multiplique. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder transmitir para ustedes a través de este medio, pues el acostumbrado discipulado de hoy, jueves 26 de marzo del 2020. Hoy, bueno, vamos a estar considerando eh, tres virtudes, pero básicamente hoy vamos a considerar una virtud: amable. La próxima clase estaremos considerando benigna y misericordiosa. Hoy vamos a considerar amable primeramente porque necesitamos ver y estudiar bien a profundidad esta virtud. Es muy interesante, por cierto, es muy interesante y que nos va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que hoy pues tendremos la meditación bíblica en Filipenses 4:8, que dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. El nombre para Cristo hoy: misericordioso y fiel sumo sacerdote, tomado de Hebreos 2:17. Oramos para comenzar. Señor Jesús, tú eres mi sumo sacerdote, tú eres misericordioso y fiel. Así como has sido misericordioso y fiel conmigo, ayúdame, Señor, a ser misericordioso y fiel con los demás. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, amable es la tercera virtud mencionada en Santiago 3:17, que hemos venido considerando. Eh, Su significado comprende la idea de no exigir los derechos propios, sino más bien ser conciliador y demostrar dominio propio. Sus sinónimos, bueno, conseguimos tolerante, manso, afable, equitativo, imparcial, cortés, paciente, considerado, compasivo, razonable, simpático, afectuoso, delicado, discreto, amistoso, cordial, atento, de buen corazón. Y se usa más que todo en relación con el Señor, para describir un aspecto del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:23 se enfatiza la mansedumbre. Es importante la mansedumbre, y aquel que es amable pues tiene que estar lleno de ese fruto, ser manso. Jesús decía que aprendiéramos de él, ¿verdad? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, una de las características de nuestro Señor Jesucristo era que era manso en gran manera. Y podemos ver que a través de la palabra, no solamente en Gálatas 5:23, sino en 1 Corintios 4:21, en Gálatas 6:1, en Efesios 4:2, en Colosenses 3:12, 2 Timoteo 2:25, Primera de Pedro 3:15, la idea básica que transmite esta mansedumbre, este ser manso, es la de la fuerza verdadera bajo control. El poder de Dios en nosotros, pero controlado a través de la mansedumbre. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? En Mateo 14:28-31. Aquí va a describir la amabilidad en acción. Jesús fue amable, pero también mostró destreza al tratar a Pedro. Jesús fue muy condescendiente con Pedro, pues fue manso, fue amable con él, pero sin embargo cuando tuvo que reprenderle, usó de la palabra sabia, usó la destreza en el modo de hablar para dirigirse a Pedro. Y es interesante esto, porque pudo decirle a Pedro de una manera amable que caminara sobre las aguas, y minutos más tarde pues lo reprende por la poca fe de Pedro. Podemos leer el texto acá. Dice la palabra: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? Aquí podemos ver que aun cuando el Señor fue amable, aun cuando el Señor le extiende la mano, le hace la reconvención a Pedro. Vemos un hombre acá lleno del Espíritu Santo que maneja con destreza pues esa virtud de amabilidad. También en Mateo 16, 15 al 23, notamos que Jesús pudo llamar bienaventurado a Pedro por sus discernimientos, pero más adelante lo reprende por negarse a aceptar el plan de Dios para Jesús. Así que vemos un Jesús que es amable, que es manso, pero también que tiene un carácter firme, tiene un autodominio y una sabiduría para decir las cosas en el momento justo. No es un hombre que transige, sino que tiene la llenura del Espíritu Santo, tiene ese carácter firme sin dejar de ser amable, para poner a cada quien en su justo lugar. Y aquí leemos, por ejemplo, en Juan, donde él le pregunta pues a sus discípulos y le dice, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos este gesto de amabilidad con Pedro. El Señor era especial pues para decir las cosas, sabía decirlas con mansedumbre. Mas sin embargo, más adelante, en el versículo 21 de Mateo 15, vemos lo siguiente, observamos lo siguiente. Dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, y resucitar al tercer día. Dice la palabra en el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tremendo, ¿eh? Tremendo esto. El Señor tenía una capacidad tremenda para ser amable, pero a la vez ser firme en sus convicciones. Y bueno, hemos venido considerando estos atributos del Señor, ¿verdad? Estas virtudes que tenía el Señor. Hemos considerado ya de las mencionadas en el Santiago 3:17, la virtud pura. La semana pasada estuvimos considerando la pacífica. Hoy estamos ya considerando amable, ¿verdad? Y la próxima semana vamos a considerar benigna y misericordiosa. En las próximas clases, pues, que están pendientes, consideraremos fructífera, firme y sincera. Pero antes de considerar lo opuesto amable, quisiera que nos detuviéramos un poco en los significados de algunos sinónimos, ¿verdad?, de amable, que ya hemos nombrado anteriormente. Y vamos a tomar estos sinónimos pues para hacer un análisis de cada virtud, de cada sinónimo de esta virtud amable. Bueno, entre los sinónimos conseguimos conciliador, dominio propio, tolerante, manso, afable, equitativo, imparcial, cortés, paciente, considerado, compasivo, razonable, simpático, afectuoso, delicado, discreto, amistoso, cordial, atento, de buen corazón. Así que una persona amable, ¿verdad?, va a observar esas características de esos sinónimos, se van a observar claramente en aquella persona que es amable. Pueden tenerlas todas, como puede ser que tenga algunas. Eso va a depender del crecimiento espiritual. El único que tenía todos estos atributos, todas estas virtudes, era nuestro Señor Jesús, nuestro modelo especial, nuestro modelo para aprender de Él, para aprender a sus pies. Así que vamos a analizar brevemente aquí la primera que les nombré, la primera virtud, conciliador.
Bueno, define a alguien que tiene un corazón dispuesto para componer y ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. Es alguien que busca la unidad, es alguien que evita las controversias, es alguien que trata de arreglar y poner a la gente en acuerdo, en un mismo espíritu. Y qué tan importante que haya en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, una persona conciliadora. Porque una persona conciliadora va a evitar que las relaciones interpersonales sean negativas, sino va a crear un ambiente tranquilo, un ambiente de sosiego, y eso lo da es precisamente la presencia del Espíritu Santo. Así que alguien que sea conciliador es alguien que busca la unidad. Ahora muy bien, esta persona que es conciliador debe tener otra característica, y es la de dominio propio, porque esta persona va a tener que tener la capacidad de que cuando esté tratando de ajustar los ánimos y de componer estas cosas, pues debe tener la capacidad que sus emociones no le controlen, que sus emociones no le jueguen una mala pasada. Es importante que sea firme, así como era Jesús. Jesús no se dejaba impresionar por sus emociones. Él estaba claro en lo que su Padre le había delegado, él estaba claro en la voluntad de su Padre. Así, por cierto, este dominio propio es un fruto del Espíritu. Es el fruto que recibimos cuando recibimos al Señor. Es interesante que este dominio propio nos lo da el Señor Jesús. Esto no viene por un aprendizaje humano. Esto viene por una entrega al Señor. Esto viene por una comunión con el Señor. Otra característica, tolerante. Necesitamos tanto en la iglesia esta característica. Tolerante. Tolerante no es una persona que deja pasar a las cosas o que transige en algo que no debe ser por evitar que haya una inconveniencia. No. El tolerante es alguien que espera, que sabe soportar las cargas, sobrellevar las cargas, sobrellevar inclusive algunos defectos que puedan tener algunas personas. Es aquel que va a respetar las ideas de los otros, sus creencias o sus prácticas, aun cuando sean diferentes o contrarias a sus propias ideas, a sus propias prácticas, a sus propias creencias. A veces es necesario tener esta cualidad de tolerante, saber esperar, saber que va muy ligada con la paciencia, ¿verdad? Saber esperar el tiempo en que dar una buena palabra. Y vamos a ver en todas estas cosas, en todos estos análisis, en todo este análisis que estamos viendo, vamos a ver cómo una característica con la otra van tan entrelazadas que usted no sabe cuándo es una y cuándo otra. Hay momentos en que usted no lo va a saber. Pero es importante, solamente estamos analizando ahorita la virtud de amable. Sin embargo, estamos viendo todas estas características que son sinónimos de amable. O sea que una persona amable debe tener estas características. Por lo menos la que he conseguido acá, la estoy analizando para ustedes en el nombre del Señor, para que tengan ustedes una claridad de lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Mire, la cuarta característica que consigo es manso. Manso es una persona de condición piadosa, suave, apacible, sosegado, tranquilo. Bueno, nuestro mejor ejemplo, Jesús de Nazaret. Él decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, Dios está buscando gente como Él, que podamos aprender de Él, que podamos seguir el modelo de Él. Otra característica, afable, agradable, dulce, suave en la conversación, en el trato también. Sexta característica, equitativo, que tiende a jugar con imparcialidad. Y alguien imparcial es alguien que no se inclina en favor o en contra de alguna persona para juzgarla, no, o juzgar cualquier asunto, ¿no? No tiene preferencia en el trato, él trata todo por igual, bien, por supuesto.
y trata todo con el respeto debido. No hace acepción de personas. Así era el Señor Jesús, así era nuestro Señor. Él no hacía acepción de personas, Él amaba a todos por igual. También era cortés, era atento, comedido, era medido en las cosas, no se iba de la primera, no era imprudente, era muy atento, se preocupaba por la necesidad de la persona. Aparte de esto, nuestro Señor también era paciente, por cierto, una de las características que debe tener la persona amable, que es la facultad de esperar algo cuando aún uno lo desee con vehemencia, y es la capacidad de padecer y soportar algo pero sin alterarse. Por ejemplo, cuando estamos sometidos a pruebas, esta característica va a ser muy importante, porque la paciencia va a ayudarnos mucho en el crecimiento espiritual. Así que debemos aprender de esta característica. También otra característica es considerado. Y una persona considerada es que tiene por costumbre obrar con meditación y reflexión antes de hacer las cosas. O sea, debemos ser comedidos, debemos ser considerados, debemos siempre pensar las cosas y reflexionarlas antes de hacerlas. A veces explotamos, a veces somos imprudentes y decimos cosas que no deseamos decir y después nos cuesta recogerlas. Y trae como consecuencia esto, bueno, diferencias, enemistades, pero alguien que es considerado siempre va a obrar con meditación y reflexión antes de ejecutar alguna cosa. Otra característica, compasivo. Esta palabra compasivo tiene que ver mucho con misericordioso, va muy pegada de la mano, ¿verdad? Porque el misericordioso es alguien que se conduele del mal ajeno. Compasivo es alguien que le produce tristeza ver padecer a alguien y es impulsado a aliviar el dolor de esta persona o el sufrimiento, o a remediarlo o a evitarlo. También tiene que tener la característica razonable. Una persona que se pueda hablar, que se pueda razonar con él. Una persona que sea arreglado, justo, conforme a la razón. Una persona que sea entendida. Eso va a facilitar las buenas relaciones dentro de la iglesia. Otra característica, simpático, que inspira inclinación afectiva entre las personas, generalmente espontánea y mutua. Alguien que tiende a caer bien, alguien que por su manera de ser, por su manera de hablar, por su manera de conducirse, por su manera afectuosa, que es otra característica, ¿verdad? Por su manera amorosa, cariñosa y expresiva, por su manera viva, por su manera delicada, fina, atenta, suave y tierna, pues llama la atención. Y a medida que va en el trato, va creciendo esto. Qué importante es esto en nuestras relaciones personales. También otra característica muy importante es la discreción, discreto. Una persona sensata, de buen juicio, una persona que esté apta para formarse un juicio equilibrado de las personas y tener tacto para poder hablar con ellas o conducirse entre ellas. Es importante. Qué importante es una persona discreta. Discreto es todo lo contrario de imprudente, de insensato. Hay otra característica que es amistoso. La palabra dice que el amigo tiene que mostrarse amigo, que el amigo tiene un afecto personal puro y desinteresado por el prójimo, por la otra persona, que va a nacer desde cuando se conoce y se va a fortalecer a través del trato. Es otra característica más. Tenemos cordial, que es una persona afectuosa, siempre tiene una buena palabra, un buen cariño, y es nacido del corazón, no es algo fingido, no es algo que viene de la hipocresía, sino que viene directamente de un corazón sincero. La otra es atento.
la otra virtud, que es cortés y amable con las personas. Y por último, de buen corazón. Una persona de buen corazón es aquella que tiene buenos sentimientos. Es aquella persona que es benigna, como vamos a considerar en la próxima virtud. Una persona benigna es una persona que busca siempre el bien, que es sincera, que es honesta, que es capaz de hacer lo mejor por los demás. Esa es una persona de buen corazón. 12 sinónimos consideramos, y qué importante es que nosotros aprendamos. Fíjese, amable, esa virtud, y mire todo lo que encierra allí nada más. Por eso es importante que nosotros vayamos conociendo a profundidad la mente de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto todos estos conceptos, todos estos sinónimos, ¿verdad? Acá, y podemos dar una pequeña, un pequeño enunciado acerca de cómo es una persona amable. Con todos estos conceptos, en pocas palabras, podemos decir que una persona amable es una persona educada, transparente y de buen corazón, que tiene buenos sentimientos, es sincero, honesto y capaz de hacer lo mejor por los demás. Bueno, así era Jesús, tal cual. Y así Jesús quiere que seamos nosotros, que seamos de buen corazón, que no seamos hipócritas, que seamos transparentes, que seamos educados y que tengamos buenos sentimientos, que en nuestro corazón siempre salga benignidad de nuestro corazón, que seamos honestos y que seamos capaces de desear y hacer lo mejor por nuestro prójimo. Ahora vamos a considerar lo opuesto de esto. Lo opuesto de esto es, lo opuesto de amable es áspero. Y la palabra áspero es que carece de suavidad y resulta desagradable. Que es mordaz. Una persona mordaz es una persona que hace comentarios ácidos acerca de otro, que es una persona descortés, una persona maleducada, una persona que no es amable, que es ofensiva, una persona que habla y ofende con sus palabras, que no respeta, que es vulgar en su manera de tratar. Rígido, ese es otro opuesto de amable, una persona que es muy dura, que es inflexible, que es amargado, que muchas veces llega hasta la crueldad. Llega a ser una persona feroz que la gente le teme, no la puede mirar, que es violento, que puede hasta golpear, que es brusco, que es rudo, que es seco, que es desdeñoso. Bueno, llega al punto de que es irritante. Acá en este punto de irritante y de esta característica, hace muchos años, donde trabajaba antes, conocí a una persona que tenía ese carácter así, pues, tenía esas características. ¿Y sabe cómo le llamaban? Le llamaban puente roto. ¿Sabe por qué? Cuando yo pregunté por qué le decían así, me decían porque nadie lo pasa. Imagínese usted, nadie lo pasa. Eso es lo opuesto de una persona amable. Es un opuesto satánico. Es algo que viene de Satanás. Eso no viene de Dios. Lo de Dios viene lo que es amable, lo que es de buen nombre. En esto debemos pensar. Falsificaciones de amable, severo, negligente, descuidado, abandonado, desatento, indiferente, distraído, imprudente, descomedido. Y acá la palabra descomedido, pues, es imprudente, no se mide para hacer las cosas. Alguien que es indiferente, que no le importa si va bien o mal, para él es igual. Alguien que es negligente, que no hace, sino tienen que empujarlo para que haga las cosas. Alguien que es descuidado, que es descuidado en sus relaciones, en su manera de vestir. Que Dios nos ayude con esto, que Dios nos ayude realmente, porque a veces descubrimos que algunas cosas de esas a veces salen a relucir en nosotros. Y es importante que nosotros aprendamos lo que es realidad, es ser amable, pero amable conforme a la palabra de Dios, amable como Jesús lo fue, manso y humilde de corazón. Recuerde que amable es mansedumbre, en el sentido de que
hay poder, hay autoridad, como la hubo en Jesús. Jesús tenía toda la autoridad, mas sin embargo fue manso. Aunque tuvo el poder, fue manso. Él en la mansedumbre administró su poder. Y eso es lo que hace diferente a una persona. Eso es lo que nos hace diferente. Porque esta idea de manso, de mansedumbre, la idea básica es la fuerza verdadera en una persona bajo control. ¿De qué? De la mansedumbre. Cuando ponemos en las manos de Dios, que es el manso, en las manos de Jesús, las cosas, todo marcha bien, no hacemos daño. Una persona que no sea mansa, una persona que no sea amable, sino que sea lo opuesto, va a hacer mucho daño. Va a hacer mucho daño donde quiera que vaya. Va a hacer mucho daño en la iglesia, va a hacer mucho daño en el trabajo, va a hacer mucho daño en la familia. Que Dios nos ayude. De veras, debemos aprender a ser amables. Bueno, mis hermanos, hasta acá estas consideraciones. Les animo que en su casa pues busquen un diccionario y busquen todas estas palabras que hemos considerado y den una repasada a esto que hemos considerado. Y si Dios le pone algo, pues compártanlo. Es bueno compartirlo por el grupo, compartir que Dios le habló. Eso es una bendición para todo el grupo. Y necesitamos gente que esté dispuesta a compartir lo que Dios le está dando. Bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga y nos vemos en una nueva oportunidad. Saludos, bye bye.